ahí se forma un complejo. Sencillo, ¿no ven? Hay receptores, tenemos un tipo de receptores, los receptores de la mayoría está hecho por proteínas, ¿no ven? Entonces, viene un anticuerpo que también está hecho por proteínas, se unen, se forma un inmuno. Tipo 3, inmuno. Una enfermedad característica de acá, y que alguien que haya leído algo, chicos, miastenia gravis. Inmunocomplejos, pregunta de examen. Cualquier enfermedad, hay algo. Lupus eritematoso sistémico. Se me encanta, doctor. Todo es lupus. Este caso ya de Todo es lupus. tipo 4. Este está por. La tarea para casa. Ya el último va a ser tarea para casa. Pero quiero que se acuerden los 4 tipos de hipersensibilidad. Yo ya les dije 3. La pasaron en la primera clase, ¿sabes? Pero yo lo debería estar diciendo. Solamente les voy a ir a una parte porque es una de las que más preguntan en el examen, por si acaso. ¿Ya? Tipos de hipersensibilidad. Y no solamente la van a leer en patología, lo van a ver al año en psicología, en lo que son lesiones médicas, en lupus eritematoso. No solamente lo van a ver al año, lo van a ver en cuarto año, en neumología, van a volver a ver lo que es tipo de hipersensibilidad. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo son cosas que tienen que aprenderse de la carrera, no de la carrera, ¿ya? No tienen que salir de acá y saber los tipos de hipersensibilidad. Los tipos son 4. La última, ustedes saben, averiguan sobre exámenes, la mayoría les puede regular. No les puede estar bien, no les puede estar mal, la gran mayoría les puede regular, uno, otro. Pero, aplican lo más, ¿ya chicos? 3.5. Entonces, me dice 3.5 los tengo. Ahora vamos a empezar con lo que es neoplasias. Neoplasias es un tema bastante extenso, si lo han podido leer en Robbins, seguramente tal vez no lo han terminado porque es extenso, pero es bien bonito, ¿ya? Es bien bonito para nosotros los estudiantes, pero para los pacientes es algo que va a dañar. La neoplasia tiene cambios característicos. La gran mayoría de enfermedades dañan físicamente al paciente y dañan lo que es social. Pueden dañar a su familia se pone mal. Esta enfermedad daña los 4 aspectos: daño físico, daño al paciente físicamente, daño socialmente a los familiares que tienen al paciente con neoplasia, daño económicamente, porque también el tratamiento para hacer un tratamiento para un cáncer es bastante costoso. ¿Ya? El gobierno, viendo si es el gobierno que lo sustenta. Por eso, si ustedes alguna vez han ido al ginecólogo, van a ver que ahora está mejor, pero antes era bastante mala su estructura. Van a ver eso. Seguramente muchos médicos van a hacer eso, pero de Santa Cruz, de acá, ¿ya? Y luego también va a dañar psicológicamente al paciente. Porque un paciente que le detecta cáncer no es algo sencillo sobrellevar, ¿ya? No es algo fácil. Ahí es como la actitud del paciente, la actitud con la que enfrenta el cáncer es la que diferencia. Y eso es la clave. Ahora, la imagen que yo les estoy mostrando es un tumor mixto. Vamos a ver que hay tumores malignos, tumores benignos y tumores mixtos. Este tumor es conocido como un teratoma, ¿ya? Los teratomas tienen algo característico, son tumores mixtos. ¿Pero por qué son mixtos? Porque van a derivar de las 3 capas germinativas. Recordemos un poco de hay 3, ¿ves? Mesodermo y endodermo. Entonces estas 3 capas germinativas van a derivar todo lo que son los tejidos, todo lo que son músculos, huesos, órganos, todo, ¿ya? Y el tumor mixto puede tener 2 capas germinativas o puede tener 3 capas germinativas. Un teratoma es un tumor que también su localización es bastante frecuente en lo que son los órganos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser encontrado en los ovarios y en los testículos, en los varones y en las mujeres en los ovarios. Como se puede ver acá, un teratoma puede tener dientes, puede tener pelo, puede tener tejido
Al hablar de neoplasias, primeramente tenemos que usar este término, neoplasia. Neo se va a significar nuevo y plasia se va a significar crecimiento. Entonces tenemos que neoplasia va a ser nuevo crecimiento. Está muy mal dicho el término tumor, porque cuando nosotros hablamos de un tumor, estamos hablando de una hinchazón producida por lo que es una inflamación. ¿Lo ves? ¿Se acuerdan de la entrada del sexo? ¿Cuál es la entrada del sexo? Rubor, dolor, trauma. Y hay una más, pérdida de la función. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un cáncer, de una neoplasia, estamos hablando de un crecimiento normal de células. Y ese es el término con el que nosotros tenemos que empezar a nombrar a las neoplasias. ¿No? ¿Ya? Neoplasias. Ahora, las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Cuando nosotros hablamos de una neoplasia maligna, cambiamos el nombre a cáncer. Entonces, cuando yo hablo de cáncer, estoy hablando de una neoplasia maligna, netamente maligna. ¿Ya? Cuando yo digo que este paciente tiene cáncer, ustedes ya tienen que estar pensando de que su tumor es maligno. ¿Ya? No es algo benigno. Porque si es benigno, solamente se queda en neoplasia. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a poner la clasificación. Ahí, ¿no? Tumor, hinchazón, ya. Ahora nosotros vamos a ver que va a haber tumores y va a haber clasificaciones para estos tumores, ¿ya? Una clasificación de la nomenclatura de los tumores va a ser la terminación OMA y la terminación SAT, ¿ya? La terminación OMA obviamente será en tumores benignos, ¿ya? La terminación OMA y la terminación sarcoma sería en tumores malignos, si es benigno. Ahora, algo característico de esto es que esta nomenclatura OMA y sarcoma solamente van a ser para los tumores que se van a desarrollar a partir del tejido mesenquimatoso. Entonces, todos los tumores que se han desarrollado a partir del tejido mesenquimatoso que tienen, o que pueden ser benignos, malignos, van a usar esta terminación. OMA. Un ejemplo, el tejido mesenquimatoso nos va a derivar ¿qué tejido? El tejido adiposo. ¿Ya? El tejido adiposo deriva del tejido mesenquimatoso, el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido fibrocartilaginoso. Todos estos tipos de tejidos derivan de lo que es el mesenquio. Vamos a poner un tumor. Por ejemplo, el linfoma. ¿Conocen el linfoma? ¿Alguna vez alguien ha escuchado del linfoma? ¿Nunca han escuchado? El linfoma va a ser una neoplasia que se va a formar a partir de los adipocitos. ¿Ya? ¿Qué les dije? Los adipocitos derivan del mesenquio. ¿Lo ven? Tiene terminación O. Estamos hablando de un linfoma. ¿Qué es eso? ¿Un tumor benigno o maligno? Benigno. ¿Lo ven? Ahora vamos a hablar de un linfosarcoma. ¿Eso es benigno o es maligno? Maligno. Eso ya es maligno. Un linfosarcoma es maligno. Ahora, los linfomas son un tumor bastante interesante. ¿Por qué? Porque mayormente se dan en mujeres de 30 a 60 años y mujeres obesas. También pueden ser varones, pero es más frecuente en mujeres. ¿Ya? Y como les digo, es un tumor a partir de lo que son los linfocitos. Es como una masa palpable. ¿Alguna vez han tocado lo que es una adenopatía? Una hinchazón, paperas, algo así, un pulso, un chinchón? Yo creo que cualquiera ha tocado un chinchón. Entonces es una bolita que cualquier persona puede sentir, que es móvil, no es dolorosa, pero es un linfoma, ¿ya? Dependiendo si el linfoma puede crecer, puede quedarse del mismo tamaño, se le hace lo que es un tratamiento, pero son tumores benignos, por si acaso, ¿ya? Eso es en la parte de un ejemplo. Luego hay otro, a ver, osteoma. El osteoma es un tumor también derivado del tejido mesenquimatoso, de los huesos, ¿ya? Entonces vamos a ver que los osteomas también son contusiones, y eso sí ya son palpables, son duras, ya no es como un linfoma que es móvil, un linfoma lo tocas y es característica que se mueve, ¿ya? Puede moverse, entonces un osteoma no se va a mover y tiene palpación pétrica, es como una piedra. Estamos hablando de un tumor benigno. ¿Qué sería maligno? Osteosarcoma. Ya,
Pero esto solamente es para lo que son los tumores derivados del mesenquio. Si yo le pongo, y el doctor siempre le pone, melanoma, ¿este es un tumor benigno o maligno? El melanoma es benigno. ¿Cómo les agarré curva acá? Según lo que es la terminología, tendría que ser benigno, ¿no? Pero recuerden, la piel no deriva del mesenquio, por si acaso, ¿ya? La piel no deriva del mesenquio. El melanoma es el tumor maligno más frecuente en la piel, por si acaso. Mayormente se puede producir por lo que es rayos UV, ¿ya? Y aquí vamos a ver una característica. Los melanomas, antes de ser melanomas, podrían ser lunares, ¿ya? Cuando nosotros todos tenemos lunares, no creo que acá haya alguien sin un lunar. Sí, todos tenemos lunares, ¿ya? La cosa es que los lunares son negros, son neoplasias. Los lunares ya son neoplasias. Y nosotros tenemos que ver que estas neoplasias no cambien a lo que es una malignidad. Los lunares son neoplasias y pueden llegar a ser melanomas si es que se estimulan con lo que es rayos ultravioleta, fármacos, enfermedades, que vamos a ver que virus, factores medioambientales pueden desencadenar algunas enfermedades como el cáncer, ¿ya? Algunas neoplasias. Pero para detectar el melanoma va a haber una escala que se llama el ABCD. Esta escala es para detectar cualquier anormalidad en cualquier lunar que nosotros tengamos. Y es algo clínico, yo ya les estoy diciendo una parte clínica, ¿ya? Primero, un lunar bueno, que no sea maligno, un lunar tranquilamente tiene que tener simetría. La primera cosa que uno va a tener es simetría. ¿Sí? Lo contrario sería asimetría. Eso es por ella, ¿ya? Tenemos que ver que el lunar sea simétrico. Si no tiene simetría, es asimétrico. Primer punto. El B, bordes. Vamos a ver los bordes del lunar. Los bordes del lunar tienen que ser regulares. Por ejemplo, ustedes miren su lunar, seguramente es redondito, entonces tiene que tener bordes regulares. Si yo veo un lunar que tiene forma de erizo de mar, esos son bordes irregulares, ¿ya? Entonces ese es otro punto para tener en cuenta. Tercero, color, ¿ya? En la parte de los lunares tienen que tener un color homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sean de un mismo color. Si un lunar es rojo, va a ser rojo, que eso es una criptoma, eso ya no es un negro. Si un lunar es negro, tiene que ser negro. Si un lunar es café, tiene que ser café, porque el lunar es café, ¿ya? Tiene que tener un color normal y homogéneo en todo el componente del lunar. Si yo noto que una parte del lunar está más negra que la otra, y es otro punto que yo tengo que tener. Segundo, diámetro. El diámetro, ¿qué quiere decir esto? Que si tu lunar era de un tamaño y vos notas que con el tiempo va aumentando de tamaño y va aumentando, el diámetro está creciendo. Otro punto para poder ver. Y último, evolución. ¿A qué me refiero con evolución? A que si tu lunar te dolía, tal vez no te dolía, pero ahora recientemente te está empezando a molestar, sientes que te molesta, sientes incluso ardor, molestia, es otro punto también para tomar en cuenta en la parte del melanoma, ¿ya? Pero, ¿a qué me voy? Quiero volver a repetir. El melanoma es un tumor que el doctor Samuel Sánchez pregunta, ¿ya? Melanoma, no quiero que caigan en eso, porque es un tumor que no deriva del mesenquio, por si acaso, ¿ya? El melanoma. Luego vamos a ver los carcinomas, ¿ya? Carcinomas. ¿Qué es un carcinoma? Es un tejido, es un tumor a partir de lo que es un epitelio, ¿ya? Cuando yo hablo de carcinoma, me refiero a que es un tumor, una neoplasia, mejor dicho, que es a partir de cualquier tipo de epitelio. Sabemos que el epitelio está conformando casi todo nuestro cuerpo, externamente, nuestro tejido epitelial, nuestra piel, ¿no ve? Dentro de nuestros órganos también tenemos epitelio, nuestros órganos tienen epitelio. Entonces, cualquier carcinoma que son malignos, la gran mayoría de los carcinomas son malignos, se derivan del tejido epitelial. A eso. Ahora, benignos, malignos, mixtos. Esa es una característica, la nomenclatura, pero es una característica como que no va tanto, ¿ya? Pueden variar. Vámonos a algo mucho más extenso. El paciente tiene algo anormal, yo quiero saber
tiene una masa, tiene una neoplasia, yo quiero saber si es benigno o maligno. ¿Qué puedo también saber? Los malignos hacen algo característico, que es producir metástasis. ¿Ya? Un tumor maligno puede llegar a producir metástasis. ¿Alguien sabe qué es metástasis? ¿Si han escuchado hablar de metástasis? Diseminación. Exacto, diseminación de las células fuera de su lugar de origen, ¿ya? Fuera de su tejido de origen. Eso es metástasis. Y la gran mayoría de neoplasias malignas hacen esto, metástasis. Las benignas casi no hacen metástasis. Otra característica de las malignas, que tienen un crecimiento o una proliferación bastante extensa. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a replicar constantemente. Rápido. Cosa que también las benignas no lo hacen tan rápido como las malignas. Ahora, también el tema del tiempo puede ser algo engañoso. ¿Por qué? Porque va a haber neoplasias como el cáncer del cuello uterino, que es producido por lo que es el BPH. ¿Saben qué es el BPH? ¿Qué es el BPH? Ya, entonces este virus del papiloma humano puede llegar a producir en las mujeres cáncer del cuello uterino, ¿no ven? Y hay serotipos de BPH. ¿Saben qué serotipos pueden llegar a producir cáncer en la mujer? ¿Alguien escuchó? El serotipo 16 y el serotipo 18, ¿ya? Estos dos son los más frecuentes en producir el cáncer del cuello uterino. Ahora, cuando una mujer se hace lo que es un examen rutinario de Papa Nicolau, en la gran mayoría, seguramente vas a ver, van a tener sus amigos, el doctor Machado. El doctor Machado siempre pone lo que es énfasis en esto, ¿ya? Esto puede ser una pregunta para auxiliares, porque el doctor Machado les toma exámenes auxiliares, pero el cáncer más frecuente, o porque más mueren, uno de los más frecuentes en Bolivia, en las mujeres, es el cáncer del cuello uterino. Entonces, todas las mujeres se tienen que hacer lo que es un examen del Papa Nicolau. Cuando les hacen el Papa Nicolau, se detecta una lesión premaligna. Y después de que se detecta la lesión premaligna, lo mandan a lo que es el oncológico. En el oncológico, cualquier persona que tenga lo que es un positivo de Papa Nicolau, se tiene que hacer 5 Papa Nicolaus extra. ¿Por qué? Porque tienen que ver que los 5 salgan negativos y recién le van a soltar para que vaya a su casa. Pero si en esos 5 notan alguna anormalidad, es que el cáncer o la lesión premaligna está avanzando. El cáncer del cuello uterino es algo que se va a pasar por el tiempo. No es algo que aparece de la noche a la mañana. Una persona despierta y luego ya tiene cáncer. En el caso del cuello uterino no es así. En el caso del cuello uterino va aumentando con el tiempo. Entonces, igual es un tema de los pólipos, ¿ya? Cualquier lesión que se encuentre en la parte digestiva, cuando les hacen una endoscopía, una colonoscopía a cualquier familiar y encuentran un pólipo, tienen que sacarlo. ¿Por qué? Porque el pólipo también puede ser una lesión premaligna que con el tiempo puede llegar a producir cáncer de intestino. Entonces, la parte del tiempo no es también algo 100% para comprobar que es maligno o benigno. Y ahora, ¿cómo yo sí puedo comprobar que si es maligno o si es benigno? Haciendo lo que es una biopsia, ¿ya? Y justamente el doctor es patólogo. Seguramente les habló lo que es la clase, seguramente se tardó bastante tiempo. ¿Por qué? Los patólogos son los encargados de mostrar lo que es las muestras histopatológicas de tumores. Y ellos van a mandar lo que es una notificación de que el cáncer es benigno o maligno, pero por medio de la microestructura del tejido, ¿ya? Esa es la mejor forma para nosotros como médicos, porque nosotros no vamos a ser patólogos, vamos a ser médicos. Nosotros hacemos una biopsia, podemos mandar la patología en la que nos va a decir si es una benigna o maligna, ¿ya? Esa es la mejor forma para diferenciar. Pero les estaba diciendo las características, ¿no ven? A ver, benigno, aquí estamos hablando ya de otro tipo de tumores, leucemias. ¿Qué son las leucemias? ¿Alguien sabe qué es leucemia? Cáncer de la sangre. Pero si se pone a leer el Royce, no sé si el Royce dice, leucemia es sangre blanca. Si lo traducimos, es sangre blanca. ¿Ya? La leucemia puede ser producida por glóbulos, la gran mayoría son glóbulos blancos, ¿ya? De la serie blanca. Pero también puede haber leucemias de la serie roja. Y algo característico, las leucemias se manejan diferente en la parte del tiempo. Puede haber leucemias que son agudas, que tienen el nombre de agudo, pero pueden ser crónicas. Y pueden ser leucemias que son crónicas, pero pueden ser agudas. Entonces, como que cambia. Se
Ahora, las leucemias son un tipo de enfermedad que se puede dar en los niños. La gran mayoría de personas, o la gran cantidad de personas que tienen leucemia son niños. ¿Se pueden tratar? Sí, se puede tratar. Ya, la leucemia es un tipo de cáncer que se puede tratar. Ahí, pero dependiendo del tipo de leucemia, vamos a ver que hay tipos de leucemia. Eso ya. ¿Hay alguna pregunta? Aquí es lo que es el teratoma, ¿ya? El teratoma no es ni benigno ni maligno, es un tumor mixto. Eso es un tumor mixto. ¿Por qué era mixto? Porque tiene que capas negativas. Aquí está lo que yo les estoy diciendo, ya en el tema de la diferenciación, está en la página 270, si se pueden ver, ¿ya? Y ahora nosotros vamos a hablar sobre diferenciación y anaplasia. ¿Ya? Los tumores vamos a tener diferenciación, y la palabra diferenciación quiero que la cambie. Va a estar escrito diferenciación, pero quiero que la cambien por la palabra que va a ser igual. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un tejido diferenciado, vamos a hablar de un tejido que va a ser igual, por si acaso. Entonces, esta palabra está escrita diferenciación, pero en su mente ténganlo como la palabra igual. ¿Ya? Cambien los para entender. Entonces, igual o similar, cualquiera de ellos, igual o similar. Eso es lo que son similares. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de un tumor diferenciado cuando un tumor va a ser idéntico al resto del parénquima del órgano. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo acá una célula, y acá voy a dibujar una célula neoplásica. Acá voy a dibujar una célula. Entonces, cuando yo hablo de diferenciación, me refiero a que un tumor puede tener la misma estructura que el tejido parenquimatoso, que el tejido subyacente. Es como si alguien acá se infiltrara. Alguien de acá no es de San Hueso, alguien de acá es de Machado. ¿Ya? No sé, imagínense así. Pero yo no me doy cuenta. Están bien diferenciados, están bien iguales. Están bien iguales, todos son estudiantes, todos son casi de la misma edad. ¿Lo ven? Todos son estudiantes de la carrera. Yo no me doy cuenta. Entonces yo digo, aquí hay estudiantes bien diferenciados. Y lo mismo en los tumores, ¿ya? Yo veo un tumor que veo, ¿ustedes notan alguna normalidad en ese tejido? Está casi normal, todo está casi de la misma estructura, casi de la misma estructura. Hay alguna variación pequeña, pero casi es de la misma estructura, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un tumor diferenciado, me refiero a un tumor igual al tejido no afectado, igual al tejido parenquimatoso. ¿Se entendió esa parte? ¿Qué es diferenciación? ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de un tumor diferenciado, es un tumor que es igual al tejido subyacente, ¿no ven? Como les digo, el ejemplo del estudiante de Machado. Como le cayó un estudiante de Machado, yo no sé quién es el estudiante de Machado, pero está acá. Todos son estudiantes, para mí todos son iguales. ¿Ya? Es eso. Entonces, los tumores que van a tener diferenciación van a ser iguales, van a ser mayormente los tumores benignos. ¿Ya? Cuando hablamos de un tumor benigno, vamos a poner que va a ser un tumor bien diferenciado. Si ustedes les llega un documento donde dice tumor que presenta buena diferenciación, tiene buena diferenciación, entonces es igual al tejido subyacente, puede ser un tumor benigno, es un punto a favor, porque los tumores benignos son bien diferenciados. Ahora, lo contrario, póngale que acá está el presidente Rodrigo Paz. Entonces yo sí puedo verlo, entonces yo sí me doy cuenta de quién es él, ¿no es? Él es Rodrigo Paz. Entonces, él no puede camuflarse con ustedes, ¿no es? Entonces, a la ausencia de diferenciación se le llama anaplasia. ¿Ya? Anaplasia, ausencia de diferenciación o indiferenciación, pero mejor anaplasia. ¿Ya? Entonces, cuando un tumor tiene o es anaplásico, estoy hablando de un tumor maligno, ¿ya? Un tumor que no se parece al tejido circundante. ¿Se entendió esa parte? Es medio complejo.
y eso es diferenciación. Diferenciación es bueno en los tumores benignos, ¿ya? Los tumores benignos que tienen diferenciación son iguales. Los malignos no tienen diferenciación, se conoce como anaplasia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta es una placa histopatológica y aquí vamos a ver lo que es la anaplasia. Aquí hay células que van a tener un núcleo, otro, pero acá esta parte es anormal del tejido, entonces es una anaplasia. Como les digo, la anaplasia casi es característica de los tumores malignos. Otra cosa, los tumores malignos, además de ser diferentes al tejido subyacente, van a presentar lo que es pleomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Va a variar lo que es su forma estructural de la célula. Su citoesqueleto va a variar. Pueden tener un núcleo más grande, pueden estar en constante división, y eso es algo característico también de las células malignas, de las neoplasias malignas, que las neoplasias malignas están en constante replicación, ¿ya? Entonces yo noto que tienen pleomorfismos, variaciones en lo que es su estructura celular, por si acaso, desproporción, y también lo que es pérdida de la polaridad. Sabemos la polaridad, como es, ¿no? Tiene lo que es la zona apical, lateral, basal, ¿no? Entonces esa pérdida de la polaridad se va a diferenciar. Por eso es muy importante la parte de histología. Si se dan cuenta, si ustedes saben bien histología, también no necesitaba explicar lo que es polaridad, sino simplemente avanzar, ¿no? Tienen que repasar histología. Y para el año tienen que repasar patología. Estudien bien patología. Es para que no estudien patología otra vez. Ahora, esto ya es característico. Una cosa era la anaplasia, característico de los tumores malignos. Otra cosa también en las variaciones celulares va a ser la metaplasia en los tumores malignos. La metaplasia, ¿qué es la metaplasia? Ya lo vimos. Es el cambio estructural de una célula a otra célula. ¿Ves? Si era una célula cilíndrica, se convierte en una célula cúbica. Si era una célula plana, se convierte en una célula cúbica. ¿Ves? Pueden variar. Es la variación de un tipo de célula a otro tipo de célula. Eso es metaplasia. Eso es un tipo de adaptación celular. No lo olviden, también este es su temario. Tipos de adaptación celular. ¿Cuáles son? Hipertrofia, atrofia, metaplasia y hiperplasia. ¿Ya? Entonces la metaplasia, cuando nosotros encontremos un cuadro de metaplasia, también puede ser premaligno, ¿ya? Entonces puede haber que veamos lo que es metaplasia y les dije, ¿no ven? Eso ojo de Barrett, lo del tema de los fumadores, todo eso es importante para que lo tengan en cuenta. Metaplasia. Y otra cosa es la displasia. ¿Qué es displasia? Displasia es el crecimiento anormal bastante extenso. Eso es la displasia, ¿ya? Crecimiento anormal o crecimiento desordenado. Cualquiera de los dos conceptos que tengan, ¿ya? Crecimiento desordenado y anormal. Eso es la displasia. Y eso es característico de los cánceres malignos, por si acaso, ¿ya? La displasia es característica también de los cánceres malignos. Entonces ya tenemos dos características de los cánceres malignos. Uno, la anaplasia, y otro, la displasia. ¿Qué era la anaplasia? La ausencia de diferenciación, ¿no? Ausencia de diferenciaciones en la anaplasia. Y aquí vamos a ver ya sobre lo que es el carcinoma. ¿Ya? El carcinoma in situ es un tipo de tumor. Les dije que el carcinoma va a ser un tipo de tumor a base de lo que es el tejido epitelial. ¿Ya? Entonces podemos tener carcinoma en lo que es el ovario, porque el ovario tiene lo que es epitelio. Pues tenemos carcinoma en el esófago, porque el esófago también tiene epitelio. Todos los órganos tienen epitelio casi. ¿Ya? Entonces el carcinoma puede estar en cualquier parte. Pero cuando vayamos a ver el carcinoma in situ, dice in situ, es que el carcinoma solamente se va a quedar en esa región, ¿ya? Solamente se va a quedar en esa porción y no va a pasar lo que es la membrana basal. Sabemos que para considerar un tejido epitelial siempre tiene que estar bajo una membrana basal. Yo no puedo considerar un epitelio si no está bajo una membrana basal. Es alguna característica, ¿no ves? Entonces el carcinoma in situ no va a pasar esta membrana basal. Es diferente a otros tipos de carcinoma, carcinoma epidermoide, por ejemplo, ¿ya? Pero este carcinoma in situ no va a pasar en lo que es la membrana basal. Ténganlo. Y en la parte de in situ también es algo característico de los que son los tumores benignos, ¿ya? Otra cosa, los tumores benignos también pueden crecer, por si acaso, ¿ya? No
no quiere decir que los tumores benignos no crecen. Pueden ser benignos y pueden crecer también. Pero también cuando crecen los tumores benignos van a desarrollar una capa que los va a envolver de matriz extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Fibras, ¿ya? Entonces va a ser como encapsulado. El mismo tumor benigno, cuando va a crecer, va a ser encapsulado. Y cuando lo vamos a sacar de sección quirúrgica, vamos a ver que va a estar con una capa de tejido celular o un tejido cartilaginoso, fibroso, cualquier tipo de tejido de la matriz extracelular, pero va a estar encapsulado. Eso quiero decir, ¿ya? Por eso es que el carcinoma in situ y otros tipos de neoplasias in situ le van a encapsular, es algo benigno, ¿ya? Mientras los malignos, esos no hacen, ¿ya? Eso se mete y eso metastiza. Eso también es característico. Metástasis es la diseminación de un tumor a un sitio diferente de su origen, característico de las neoplasias malignas, la metástasis. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, ¿y por qué lo llamamos cáncer? Les dije, a ver, cáncer, cuando yo hablo de cáncer, estoy hablando de algo maligno, netamente maligno. ¿Por qué? Porque se han visto en placas histopatológicas que tienen la forma de un cangrejo, ¿ya? Tiene una forma de extensiones, como se agarra todo el tejido. Por eso se dice cáncer, por eso viene la palabra, porque antes era de la palabra de cangrejo. Y si se dan cuenta, este cáncer está llegando a lo que son los vasos sanguíneos, ¿ya? Y aquí vamos a ver tipos de metástasis, ¿ya? Los tipos de metástasis, hay tipos por los que pueden migrar lo que son las células neoplásicas. Uno de esos va a ser lo que es la siembra directa de cavidades o superficies corporales. Es la menos frecuente, por si acaso, ¿ya? Esta es la menos frecuente, o la forma menos frecuente por la que se hace metástasis. Es como si una célula tuviera tres caminitos. Acá hay un caminito, imagínense que la célula llega y puede ir por esta, puede ir por una y por otra, la vamos a ver luego, pero esta es una. Cavidades, ¿qué es una cavidad? ¿Qué es una cavidad? Nosotros, no es una cavidad que tenemos en nuestro cuerpo. Cavidad pleural, cavidad peritoneal, cavidad pericárdica, ¿ya? Entonces tenemos estos tipos de cavidades. ¿Qué era un derrame? Era líquido en una cavidad, ¿ya? Eso es un derrame, diferente de lo que es un edema, porque un edema es líquido en el tejido intersticial, mientras lo que es un derrame es líquido en una cavidad. Ahora, estas cavidades entonces podemos encontrarlas en los espacios pleurales, en los espacios pericárdicos y en los espacios peritoneales, ¿ya? ¿Por qué es una forma una vía de propagación? Ya que no se me trae. Entonces la cosa es que no van a tener una barrera física, una barrera primaria de estas cavidades, ¿ya? Directamente pueden ser metastizadas, contagiadas. Esto, siembra directa de cavidades o superficies corporales, va a ser común en los carcinomas de ovario. Los carcinomas de ovario pueden llegar a producir lo que es una siembra peritoneal, por si acaso, y en el peritoneo nosotros hacemos lo que es un corte, vamos a ver esto, ¿ya? Como una especie de, esto es un meso, ¿ya? Un meso del peritoneo. Vamos a ver como una especie de pólipos. Entonces ha habido una siembra de cavidades de lo que es la neoplasia, un tipo de diseminación. No es la más conocida, pero quiero que sepan que existe esto, la siembra de cavidades, característico de lo que es el cáncer, el carcinoma de ovario, por si acaso, ¿ya? Luego, esta es la más común, la vía de diseminación linfática, ¿ya? La gran mayoría de tumores van a diseminarse por los vasos linfáticos, ¿ya? Y es importantísimo acá palpar los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener una metástasis, estos ganglios linfáticos se van a aumentar de tamaño. Vamos a tener adenopatías palpables. Aquí vamos a ver lo que es linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, ¿ya? Entonces, la diseminación linfática es la vía más común de producir metástasis. Pregunta de examen. Pero no va a ser la última. Acá, por ejemplo, en la reacción mamaria, un tipo de cáncer, cualquier tipo de carcinoma, que tengamos en lo que es la parte de la mama, tenemos que palpar siempre lo que siempre les dicen, a ver, háganse lo que es el examen de mama, tienen que hacerlo así, de forma redondeada, a ver, si notan lo que es un bulbo, puede ser una neoplasia que ustedes palpen, puede ser lo que es una adenopatía, ¿ya?
Pero yo quiero que sepan que los ganglios a veces se inflaman y crecen. ¿Por qué? Porque intentan eliminar lo que son las células tumorales en ese momento. Por eso es que crecen. Y es algo que es bien común, la vía de diseminación linfática. Pero hay otra, ¿ya? Y es la vía hematógena. La tercera es la vía hematógena. Cuando hablamos de la vía hematógena estamos hablando de sangre, ¿ya? Y la vía hematógena es la tercera vía. Y algo característico de esta vía hematógena es que nosotros tenemos dos tipos de vasos, ¿no? Tenemos lo que son las venas y tenemos las arterias, ¿no? Esta diseminación se va a dar a nivel de los vasos más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? A nivel de los capilares y a nivel de las venas, ¿ya? Y ahora, si les hago la pregunta, ¿qué creen que es más frecuente? ¿Que el cáncer se disemine en lo que son las venas o los capilares? ¿Qué dicen? Vos dices capilares, vos dices venas. ¿Qué dijiste vos? Venas, ¿no? Bien. Y hablar los de las venas, ¿ya? Las venas. ¿Por qué? Porque recordemos que los vasos que van a contener sangre oxigenada tienen mucho más grosor, ¿ya? Tienen mucho más grosor, y para que un tumor se disemine tiene que entrarse, tiene que protruir, tiene que hacer una impaginación al vaso sanguíneo, y los vasos de menos diámetro son los vasos venosos, ¿ya? Tienen menos. Entonces va a ser más frecuente en lo que es las venas, el drenaje venoso, donde va a producirse lo que es diseminación hematógena, en ese caso. Eso es la parte de las venas. Acá por las venas todavía más. Luego de esto. No, ya no. Cuando un tumor va a metastizar, chicos, recuerden que primero tiene que pasar lo que es la membrana basal, ¿ya? Ahí se termina, o sea, aquí voy a poner una célula que va a ser una célula maligna, una célula mutada. Aquí está su membrana basal, aquí está lo que es la matriz extracelular, aquí está el endotelio del vaso sanguíneo, y el endotelio del vaso sanguíneo también tiene lo que es su membrana basal. ¿Ves? Esta es la membrana basal del vaso sanguíneo, esta es la membrana basal de la célula. Entonces tiene que pasar todo esto. Y al pasar todo esto, por si acaso, las células malignas van a liberar proteasas. Van a liberar proteasas, enzimas degradadoras de matriz extracelular, por si acaso. Entonces van a empezar a romper todo esto. Van a empezar a romper, van a liberar coagenasas, y esa liberación va a ser por mutaciones que van a producirse dentro de la célula. Pero está liberando esas cosas y está destruyendo, es como si estuviera armando su propio camino, ¿ya? Y va a destruir y va a llegar recién a lo que es el vaso sanguíneo. Pero quiero que tengan en cuenta eso, que cuando una célula se muta en general, que va a también darse la manera de poder generarse camino, va a destruir. Eso es, y por eso la gran mayoría, no es tan común que se produzca metástasis, por si acaso, no es tan común. Hay algunos cánceres que sí tienen la facilidad de producir metástasis, pero no es tan común, esto tengan en cuenta, le cuesta, tiene que romper, ¿okay? Tiene que romper, no es como que, no, se le entra directamente a la célula y ya, no. ¿Okay? Ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la parte oncogénica del cáncer. Vamos a ver ya la parte estructural, ¿por qué se puede dar cáncer? Todos acá nosotros estamos haciendo y estamos en constante división celular. Tu cuerpo está cambiando constantemente de células, todo el momento, todos los días, todas las horas, todos los minutos. Estamos cambiando de células. ¿Por qué no tenemos cánceres? Todo. ¿Por qué no tenemos neoplasias? ¿Por qué todas las personas tendrían que tener cáncer? No, porque tenemos genes protectores y tenemos estos. Primeramente, van a ser los genes supresores de tumores, ¿ya? Los genes supresores de tumores. Genes supresores. ¿Ya? Después vamos a tener los genes reparadores. Los genes reguladores, estos no importan tanto, aquí lo que más me interesan son estos, ¿ya? Y estos son los que se van a mostrar en el caso, ¿ya? Los protocogenes. ¿Qué son los protocogenes? ¿Alguien nos va a hablar sobre los protocogenes? ¿Escucharon? Atrás, voy a preguntar atrás. A mí me gusta que sea participativa la clase, ¿ya? Yo soy auxiliar de SEMI, a mí me gusta mucho que mis estudiantes me digan. Yo
Pero la función, los protoncogenes son los encargados de que se produzca lo que es la división celular, ¿ya? Entonces, cuando hay protoncogenes, que son genes normales, todos tenemos protoncogenes, son genes que van a estimular la producción o la división celular. Eso es normal. Pero ¿qué pasa? Como vos dijiste, estos protoncogenes se mutan y cambian, ya no son protoncogenes, se convierten en oncogenes. Cuando cambian, si estos estimulaban, los protoncogenes estimulaban la división celular, va a ser como un acelerador. Ustedes van a estar manejando, prenden el acelerador y avanzan, ¿no ven? Pero cuando sueltan el acelerador, no avanzan, ¿no ven? Así que ahí, cuando se muta, el acelerador no va a parar, es como si se hubiera trancado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la división va a ser constante y no va a tener un stop, sino va a seguir constante, y se va a dividir, se va a dividir. ¿Ya? Quiero que tengan eso en cuenta. Imagínense como si fuera un acelerador, les vuelvo a decir. Los protoncogenes son el acelerador, pero cuando nosotros paramos de pisar, el auto para, se divide, para lo que es la división. Pero cuando se muta, el acelerador se trancó y están avanzando constantemente. ¿Ya? A eso yo. Ahora, ¿por qué pueden mutar? Pueden mutar por muchas cosas. Alteraciones a nivel del ADN, ahí vamos a ver la epigenética también, el medio ambiente, infecciones que pueden llegar a afectar lo que son nuestros genes, o simplemente que ha habido un fallo en algunos genes supresores. Ya no están en los protoncogenes, sino están en los genes supresores del problema. Pero estos son los protoncogenes. Estos son la gran mayoría que pueden producir lo que es neoplasia. Luego vamos a la siguiente. Las siguientes son los genes supresores de tumores. Aquí vamos a ver al TP53, al ERB. Estos son los más conocidos, son los únicos, no hay muchos, ¿ya? Pero estos son los más conocidos. ¿Escucharon del TP53 o P53? ¿Doctor? ¿Me explico? El P53, conocido como el guardián del genoma, el doctor le dice como si fuera nuestro ángel guardián, es el que va a ver que una célula está mutada y va a hacer que pare la replicación, ¿ya? Pare la replicación celular. Yo veo que aquí hay algo anormal, entonces paro la replicación y voy a llamar a los genes reparadores. Si los genes reparadores no pueden reparar el problema, ¿qué hago? Activo la apoptosis, ¿ya? Entonces esa es la función, es como un guardia, es como ¿cómo les digo? Un guardián, ¿no ven? Es como un árbitro del fútbol que está controlando la cancha y que se cumplan las leyes de la cancha. Eso es el P53, ¿ya? Si nota que hay algo malo, levanta lo que es la bandera y no va a basar y no va a continuar el juego hasta que se solucione este problema. La gran mayoría, 50% de neoplasias, se ven afectadas por este P53. Hay una alteración en el P53, ya por si acaso, el 50% de neoplasias. Ahora, ¿es el único? No. Vamos a tener lo que es el ERB. El ERB también va a ser otro gen que va a ayudar a lo que es el vigilar lo que es el ciclo celular. Y vamos a tener variaciones. En el ERB, nosotros vamos a ver que va a haber una variación que va a producir un tipo de tumor característico por mutación del ERB. Eso se va a llamar el retinoblastoma, ¿ya? El retinoblastoma va a ser un tumor mayormente por la alteración de gen ERB, retinoblastoma, ¿ya? Ahora, cuando sea un retinoblastoma, se puede dar unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Solamente en un ojo. Se puede dar bilateral en los dos ojos. Sea en niños. Cuando le hacen un fondo de ojo a un niño, se puede ver lo que es el retinoblastoma. Si mismo nombre les dice retinoblastoma, ¿de dónde viene? De la retina, ¿ya? Y los genes reparadores son los genes que van a estar en constante reparación. Si notan que esta célula está anormal, van a intentar repararla. Si no se repara, a la apoptosis, a la muerte celular por anormal. Eso son los dos genes. Otra cosa característica en lo que vamos a hablar sobre los telómeros, ¿ya? Los telómeros son estas estructuras distales de los cromosomas. Entonces los telómeros van a estar en lo que son los cromosomas. Y cuando se divide una célula, también se dividen los cromosomas. Sabemos, ¿no ves? Eso es lo que es el ciclo celular, mitosis, meiosis, se dividen los cromosomas, ¿ya? Por cada división,
que se produce. Estos telómeros se van a reducir su tamaño y reducir su tamaño. Conforme van reduciendo su tamaño, va a llegar un punto donde los telómeros van a estar hasta acá, van a estar cortísimos, ¿ya? Van a estar acá. Y como van a estar tan pequeños, los telómeros van a inducirse a lo que es la vía de la apoptosis, ¿ya? Cuando los telómeros se acortan, la célula ya cumplió su misión. Es como un ciclo de vida, es como un reloj de vida, los telómeros. Cuando los telómeros se acortan, la célula ya cumplió su reloj, ya cumplió su vida, entonces ya le espera la apoptosis. Es algo normal, fisiológico. Pero ¿qué pasa en algunos cánceres? Se activa una enzima, que es la telomerasa, ¿ya? Y la telomerasa, ¿qué hace? Hace que cuando se replique la célula de una célula a otra, estos telómeros empiecen a alargarse, ya no van a cortarse, sino van a alargarse. Conforme van dividiéndose, los telómeros se hacen más grandes, y se hacen más grandes, y se hacen más grandes, entonces la célula nunca se va a morir. Es algo característico también de las neoplasias, la inmortalidad, ¿ya? Las células neoplásicas son inmortales, ¿ya? Es algo, no sé si han visto algunos animes, hay un anime también de la parte de neoplasias, muy bueno, ¿ya? Entonces, pero la cosa es que estos telómeros son los encargados de hacer eso, producen inmortalidad, pero es muy súper, ¿no? Cómo la célula puede mutar hasta tener lo que es la inmortalidad celular, pero no es tan cierta la inmortalidad celular. ¿Por qué? Porque un tumor, base celular, como cualquier célula, va a necesitar lo que son nutrientes, ¿ya? Van a tener y van a necesitar nutrientes, y lo vamos a ver más adelante. Pero estas son características de los tumores malignos, ¿ya? Uno, los tumores malignos son autosuficientes. ¿Qué quieren decir eso? Los tumores malignos no necesitan de ninguna señal de crecimiento, no necesitan de ningún estímulo para replicarse. Sus genes han mutado, ya no son protogenes, son genes. Entonces, no necesitan de ningún estímulo. Simplemente se replican, porque ellas es algo característico. Segundo, ¿ya? Insensibilidad a las señales inhibitorias. Nuestro cuerpo tiene lo que es un sistema inmunitario, ¿ya? El sistema inmunitario es el que controla todo nuestro terreno sanguíneo y son los policías de nuestro cuerpo. Algo característico también de las neoplasias es que pueden camuflarse. Y es que bien, el cáncer es una enfermedad bastante interesante, la van a ver en fisiopatología, ¿no? Pero tiene la capacidad de camuflarse, como les digo. Pero nosotros ya hemos descubierto y se están haciendo actualmente lo que es el tema de tratamiento, se están poniendo lo que son células alteradas, modificadas, glóbulos blancos, que van a ser específicas para detectar diferentes tipos de cánceres, y ahí van a venir también los anticuerpos monoclonales, porque también hay anticuerpos que son específicos para diferentes tumores, y eso ya es la parte más que todo investigadora, ¿ya? Pero es un tipo de tratamiento. Las personas que tienen bajo sistema inmunitario, tienen bajas defensas, tienen mayor predisposición a sufrir un cáncer, por si acaso. Ahí vamos a ver lo que es el VIH. ¿Qué es el VIH? Virus De la inmunodeficiencia humana. Cuando tenemos un paciente con VIH, con el tiempo, si no detectamos, van a bajar tan bajo los linfocitos, ¿ya? Que va a ser predisponente a lo que es un tipo de neoplasia, linfoma, mayormente los linfomas o los angiomas, ¿ya? Entonces el paciente puede llegar a tener lo que es un tumor. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario bajó, ¿ya? Otra cosa, la tuberculosis, una enfermedad bastante común en nuestro medio, también baja lo que es el sistema inmunitario, y cuando baja el sistema inmunitario también predispone a lo que son neoplasias, ¿ya? ¿Cuál neoplasia va a predisponer en la tuberculosis? Lo que es el tumor de Fanconi, ¿ya? El tumor de Fanconi en el vértice pulmonar, en la parte superior del tumor, puede llegar a producir síndrome paraneoplásico, y es otra cosa que vamos a ver más adelante. Pero la cosa es que son insensibles a las señales inhibitorias. Les vale, no les importa si les dicen morir. Luego, su metabolismo celular es alterado de las células neoplásicas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente una célula tiene lo que es la vía de la glucólisis, ¿no es? Para producir energía, ATP, ¿no? Estas van a tener la característica de producir energía, la misma cantidad de energía en lo que es la glucólisis, y
y la glucólisis anaeróbica. ¿Ya? Tienen esa capacidad, pueden generar energía con simplemente o con menos pasos de lo que hace una célula normal. Entonces es mucho más fácil generar energía para lo que es un tumor. Pero es metabolismo celular alterado. Después, evasión de la fructosis, otra característica de las células malignas. No se van a morir. La vía de la fructosis está inhibida. Después, potencial replicativo ilimitado. Aquí hablamos de la telomerasa, hablamos de los protoncogenes, ¿ya? Potencial o angiogenia sostenida. Y aquí vamos a ver que los tumores van a dar lo que son factores de crecimiento a vasos sanguíneos para que se produzca la angiogénesis. Cuando yo hablo de angiogénesis, ¿a qué creen que me refiero? Una formación de vasos sanguíneos, de angiogénesis. Entonces va a producir factores para que se produzca la angiogénesis. Ven, este tumor está bien irrigado. Les voy a contar después de la clase un tumor que yo he visto en la anterior semana que lo han resecado, lo han sacado, es lo que es un leiomioma, ¿ya? Un leiomioma. Luego les voy a mandar, van a ver que está con vasos sanguíneos, es grande y va a estar encapsulado, es por benigno. Les voy a mandar capacidad para invadir y metastizar, otra característica de los tumores malignos. Y último, capacidad para eludir la respuesta inmunitaria del organismo, ¿ya? Como les digo, se camuflan, como muertos, se esconden, ven pasar, te meten al cerebro. Es que si se dan cuenta, las células neoplásicas son bastante interesantes. Son células supermutadas, ¿ya? Son células como si fueran células totipotenciales, no mueren, generan su propio, son complicaditas, ¿ya? Ahora, los factores ambientales que pueden hacer que se produzca una neoplasia. Uno, microorganismos. Aquí vamos a ver el pH, ¿ya? 15% de los tumores malignos, pero se produce con el tiempo. Eso puede ser, y vamos a ver tipos también de virus del herpes simple, virus del citomegalovirus, ¿ya? Que también puede llegar a producir lo que es en forma de Burkitt. Vamos a ver otros más, pero pueden ser producidos, pueden ser inducidos por microorganismos. Los tumores pueden ser otros. Ya estamos hablando de hábitos del paciente, el tabaquismo. El tabaquismo puede llegar a producir lo que es tipo de cáncer en el pulmón, carcinomas, ¿ya? Carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células grandes. Y vamos a ver que hay un montón de carcinomas, carcinoma broncógeno, quistes broncógenos, y vamos a ver más. Pero el tabaquismo es algo característico que puede llegar a producir lo que es una neoplasia, no fumo. Luego, saliendo yo, ya, pero puede llegar a producir. Y hay una frase de Robbins que me gusta, no sé si lo han leído, que dice, no tengo, se lo voy a leer. A ver quién la leí, capaz la leí. Es que casi todo lo que uno hace para ganarse la vida o por placer, engordar, es inmoral, ilegal o lo que es peor, cancerígeno. Entonces algo yo no lo digo, lo dice Robbins, entonces tiene que ver. El tabaquismo produce, el alcohol también produce, pero el alcohol puede llegar a producir cáncer orofaringio, bucal, laringio, ¿ya? Esofágico, cáncer esofágico, cáncer estomacal, todo eso es la parte digestiva, por si acaso, ¿ya? Cirrosis, por ejemplo, de pacientes alcohólicos crónicos. La dieta, la obesidad. Pacientes obesos tienen mayor predisposición a lo que es cáncer, por si acaso, a sufrir cáncer. Como digo, el cáncer aumenta la predisposición de presentar cáncer en hombres un 52%, en mujeres 60%. Ahora, estos porcentajes están en base a estudios estadounidenses, no están en base a estudios actuales acá en Bolivia. Deberían hacer investigación, y eso ya es parte de salud pública, en parte de lo que es la estratificación de cánceres en Bolivia y la predisposición de pacientes obesos. Ahí hay un tema de investigación si alguno quiere, ¿no? Pero deberían, no hay estadística en esta parte. Y eso, bueno, lo puse. Ya, esto está ahí. Vamos a hablar sobre marcadores tumorales. Aquí hablando de los marcadores tumorales, vamos a ver que van a producir los tumores síndromes paraneoplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay tumores de diferentes tejidos que van a producir la misma
cantidad de hormonas que producía el mismo órgano. Por ejemplo, un tumor de gastrinoma. Cuando yo hablo de un gastrinoma, estoy hablando de un tumor que va a producir gastrina. ¿Ya? La gastrina, ¿dónde se produce? Ya, ¿en qué células? Células parental, ¿no? En las células parentales. Entonces la gastrina va a estimular lo que es la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Esa es la función de la gastrina. Cuando yo hablo de un gastrinoma, estoy hablando de un tumor que va a producir en excesiva cantidad lo que es gastrina. Y esta gastrina va a estimular más lo que es la célula parental a que libere lo que es ácido clorhídrico. Entonces el paciente va a tener reflujo. Entonces eso es un síndrome paraneoplásico. Síndrome paraneoplásico es algo que se produce por acción del tumor, pero no por acción primaria, sino por acción secundaria. No está directamente relacionada con lo que es la parte de ese órgano, sino es algo, puede haber también un gastrinoma en cualquier porción, en el intestino o en el colon. Está fuera de la región estomacal, no está en la región estomacal, pero está produciendo lo que es gastrina, síndrome paraneoplásico. La cantosis nigra, también otro síndrome paraneoplásico, de tumores de la parte estomacal. Y hay muchos más tumores de lo que, por ejemplo, la tiroides. La tiroides produce la TH, la T3 y la T4. ¿No ven? Ahora hay tumores que van a producir T3 y T4. Entonces, nosotros en los marcadores tumorales vamos a usar esta producción de cada tumor para poder observar en lo que son los laboratorios. Por ejemplo, el PSA, antígeno prostático específico, PSA. Este PSA mayormente se da en lo que son lo que es una hiperplasia prostática benigna. La mayoría de pacientes masculinos, conforme van avanzando, van a llegar a tener lo que es hiperplasia prostática. Se dice que los hombres de 80 a 90, casi el 80% tienen hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Cuando hay una hiperplasia prostática se produce este antígeno. ¿Ya? Se produce este antígeno prostático. Ahora, también se puede producir en otras patologías, no solamente en la parte prostática, por si acaso. Alfa-fetoproteína, también otro tipo de marcador tumoral para ver diferentes tipos de tumores. ACG, ¿qué es esto? Aquí me da. Gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Esto se va a producir ¿en dónde? Normalmente a nivel biológico en la placenta, ¿ya? Entonces se produce en la placenta, pero también puede ser un marcador de lo que es el cáncer testicular. Y hablando de cáncer testicular, hay un tumor bastante conocido en la parte testicular, mayormente se da en personas jóvenes, en este caso el cáncer testicular, ¿ya? Ahora, hay seminoma, pero hay uno que es muy pequeño, que tiene un diámetro de un grano de arroz, ¿ya? O sea, casi imperceptible a lo que es la palpación testicular. Pero este tumor tiene mayor facilidad de hacer metástasis que otros tumores y se produce en jóvenes. Les voy a mandar un caso clínico de eso, ¿ya? Es bastante interesante, pero no me acuerdo ahora. Ahora el tratamiento de la investigación. Aquí vamos a ver que pueden existir cirugías, pueden existir quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor, también se pueden tratar por los tres. ¿Ya? Hay algunos tumores que son tratados por las tres partes. Se hace una cirugía para reseccionar lo que es el tumor, se hace quimioterapia y se hace radioterapia. ¿Ya? La quimioterapia es por vía parenteral, por si acaso. ¿Ya? Ahora, lo más fuerte es los efectos adversos del tratamiento contra el cáncer, por si acaso. ¿Ya? El paciente presenta lo que es alopecia. ¿Qué es alopecia? Pérdida de pelo, ¿no? Puede presentar madarosis. Madarosis es la pérdida de folículos de la ceja y de las pestañas. También ya no se llama alopecia. Alopecia solamente es de acá. Madarosis. La madarosis es la pérdida de lo que es la parte de las cejas y las pestañas, por si acaso, ¿ya? Entonces puede presentar lo que es vómitos y dolor intenso. Porque a pesar, hay algunos, como la cirugía, que solamente van a atacar lo que es el tumor. Pero esto, la quimioterapia y la radioterapia, no le importa lo que está alrededor, va a matar a todos, ¿ya? Yo mato a todos. Por eso es que el paciente, después de tener lo que es un tratamiento de cáncer, se siente bastante cansado.
bastante agotado. ¿Por qué? Porque han muerto células neoplásicas y han muerto células no neoplásicas, células normales. ¿Ya? Si se dan cuenta, chicos, casi no he hablado de tumores en específico. Obviamente estamos hablando de neoblastomas, melanoma y otros más, pero no estaba hablando de cada uno en específico, ¿no? Porque el tema se basa en lo que es entender por qué se produce el cáncer. ¿Ya? Conforme ya hemos visto este tema, los otros temas del segundo parcial, vamos a ver diferentes neoplasias en diferentes tejidos. Va a ver lo que es el linfoma, característico del corazón, vamos a ver lo que es el hemangioma, característico de los vasos. Entonces vamos a desglosar cada uno conforme vamos avanzando en los temas. Pero aquí era entender por qué se produce el cáncer. ¿Ya? Como les digo, el cáncer se llega a producir y puede afectar la parte psicológica. Es un tema bastante bonito, a mi parecer. No lo tomen como cualquier cosa, el tema de neoplasias. ¿Ya? Vamos a tener lo que es un Zoom y luego, ya ahí se terminó por si acaso, vamos a tener lo que es un Zoom para lo que es resolver preguntas de examen, pero a ver, que los exámenes, ¿no? Mira, si lo lees, Está viendo creo que al doctor lo que más le gusta o le va a proponer es que por eso, para eso están. Porque yo no les hablé casi de neoplasia, pero el doctor les va a poner. Pero sí les enseñé algunas, y espero que hayan escuchado, ¿no? Algunas características, porque yo sí mencioné algunas, y eso es cierto. ¿Ya? En sus cuadros, pero a ver, les muestro, a ver, no se vayan, les voy a contar lo que es, o sea, yo ya tengo, digamos, acá. Yo ya tengo mi resolución de peso, ¿ya? Entonces yo tengo, pero la cosa es que día lo hacemos. Domingo. Miércoles no. Domingo. Miércoles es el día de la madre. Así que miércoles a mí, no martes. Domingo. ¿Martes?